Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la cultura tolteca. Los toltecas fueron una cultura que trascendió al ser modelo para las sociedades mesoamericanas que la sucedieron, como la influencia en la cerámica, arquitectura o prácticas rituales. Se utilizaba el vocablo toltecatl para referirse a los habitantes de Tula. En la lengua náhuatl, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones de la capital Tolán. Comenzó a escribirse esta historia de los toltecas tras la caída de Teotihuacán. Las ciudades sin fortificaciones y gobernadas por sabios sacerdotes se desmoronaron y dieron lugar a ciudades guerreras y a religiones más belicosas. Tras muchas batallas para ganar el control de los territorios, los toltecas lograron imponerse militarmente a otros pueblos. Así, tuvieron su apogeo durante el periodo posclásico y se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo, lo que es el Altiplano Central. Al principio, los toltecas fueron producto de una tribu nómada chichimeca proveniente del norte, pero en el año 800 después de Cristo se asentaron y fundaron la ciudad de Tula. Poco a poco se expandieron y aunque no ocuparon un extenso territorio, sí influyeron en culturas posteriores. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca y en el siglo IX se establecieron haciendo un primer asentamiento en la ciudad de Tolán, o Tula, que significa lugar de juncos. Tuvo un área de 14 kilómetros cuadrados contando con 40,000 habitantes. Al establecerse en Tula, impusieron los sistemas económicos de monopolio y tributo, avalados por el dominio y poder militar, el cual se ve reflejado en los atlantes de Tula. Se tratan de 4 figuras antropomorfas que representan el poder que tenían los guerreros en las épocas precolombinas. Estas miden más de 4 metros y pesan más de 8 toneladas. Tienen rostros toscos y cabezas cuadradas. Se pueden observar direccionando la vista hacia el monumento de la Estrella de la Mañana, que está dedicado a Quetzalcóatl. Algunos historiadores sostienen que estos 4 guerreros estaban ahí para proteger a Quetzalcóatl. Otros sugieren que se trata de 4 representaciones del dios, pero sobre todo, con estos atlantes se pudo apreciar las capacidades artesanales que tenían este pueblo al trabajar la piedra. Los toltecas tenían una organización social de tipo monárquico, la cual estaba dividida en 2 clases principales. Estaba la clase privilegiada, en la que se encontraban los gobernantes supremos, que era el jerarca que poseía el gobierno absoluto sobre el pueblo. También se le llamaba tlatoque, y tenía la capacidad de actuar como rey guerrero y rey sacerdote. También estaban los sacerdotes y funcionarios, que eran los hombres de religión que se encargaban del culto, y también se encontraban los administradores, encargados de las funciones políticas y también públicas. Por último estaban los militares, que eran los guerreros que defendían a la ciudad en caso de ataque y que se encargaban de expandir el imperio tolteca. Pero por otro lado se encontraba la clase servil, en donde estaban los agricultores y artesanos, que eran quienes trabajaban con materias primas y se dedicaban a cultivar o al comercio. En el último escalón de la sociedad estaban los esclavos y prisioneros de guerra, quienes eran usados en las ceremonias como sacrificio humano hacia la veneración de los dioses toltecas, además de los sirvientes. El poder político estaba en manos de los guerreros toltecas, quienes tenían un gobierno teocrático, es decir, los líderes toltecas consideraban que la autoridad política era designada directamente por los dioses. Por lo tanto, las figuras de poder eran sacerdotes. Los representantes políticos, incluyendo al rey, solían ser veteranos de guerra y se trataba de cargos vitalicios y de sucesión hereditaria. Tenían una estructura política guerrera, la cual estaba profundamente relacionada con los cultos religiosos a Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada.
Por lo tanto, Setecpatl Mixcoatl fue el primer líder tolteca. Pero Seacatl fue hijo de Setecpatl, nacido a comienzos del siglo 900 después de Cristo, quien fue un gobernante con influencias más pacíficas y prósperas para el pueblo tolteca. Su gobierno es considerado como la Edad de Oro de Tula, y su reinado lo muestran como una mezcla de atributos humanos y divinos. Durante su gobierno se introdujo el conocimiento de las artes. Los toltecas destruyeron muchas ciudades mayas, pero también participaron en la construcción de otras. Con ayuda de los mayas, construyeron gran parte de Chichén Itzá y utilizaron su excelente arte para representar en sus pirámides el sacrificio humano. Ese periodo posclásico fue el periodo de la fusión de estas dos culturas y es denominado periodo maya-tolteca. Un claro ejemplo de dicha fusión es la escultura del Chacmol y la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, aunque después los mayas cambiaron su nombre a Kukulcán en el Templo de los Guerreros. Por lo tanto, ¿ya viste hasta dónde se encuentra la influencia tolteca? Su economía estaba basada principalmente en la agricultura, ya que desarrollaron un sistema de canales de riego, logrando cosechar en abundancia. Sus principales cultivos fueron el frijol, el chile, el maíz, el amaranto y el algodón. Otra actividad económica que fue muy importante para esta civilización fue el comercio, ya que intercambiaban objetos de artesanías, metales, piedras y todo tipo de materias primas. Por ejemplo, con la cultura maya utilizaban las semillas del cacao como moneda de cambio. Respecto a la religión de la cultura tolteca, era politeísta y panteísta, lo que significa que los toltecas adoraban tanto a divinidades como a los elementos de la naturaleza. En esta cultura fue muy relevante la figura del chamán, quien guiaba los rituales religiosos. Su dios más importante fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, junto con su hermano Tezcatlipoca, al ser los creadores. Aquí te presento algunos otros de sus dioses más importantes. Los templos toltecas que se han estudiado se encuentran en la antigua ciudad de Tula, capital de la cultura tolteca, y como ya hemos dicho, esta ciudad comparte un diseño y disposición similar a la ciudad maya de Chichén Itzá. Uno de ellos es la pirámide C, que es la más grande de estos templos. Está construida con una orientación específica, de este a oeste, para seguir los movimientos del Sol y la Luna. También encontramos el edificio B, que está ubicado al otro lado de la pirámide C. Es más pequeña y se trata de una plataforma compuesta por 5 cuerpos truncos piramidales, en cuya cima se encuentran los famosos Atlantes de Tula. Otro importante es el juego de pelota, donde se realizaban los rituales de pelota. Todavía se encuentra este edificio fuera de la pirámide B. Su religión y adoración a Quetzalcóatl estaba tan presente en su vida cotidiana que tenía la premisa de asociar a Hernán Cortés con la concepción de que el rey tolteca hizo de regresar a Tolán cuando fue expulsado por Tezcatlipoca, lo cual algunos historiadores ven como una justificación de la conquista. También está el Palacio Quemado, que constituye uno de los edificios más característicos de Tula, por sus innovaciones arquitectónicas y por su parecido con el Palacio de las Columnas de Chichén Itzá. Este elemento posee también ciertos elementos iconográficos que asocian al edificio con rituales relacionados con la guerra, al igual que el Muro de las Serpientes, que rodea el recinto sagrado de Tolán. Se encuentra en la parte trasera de la pirámide B y separa a esta plataforma del juego de pelota. Como ya hemos visto, la cultura tolteca fue muy importante, ya que ellos fueron tan influyentes que 200 años después de su decadencia, los aztecas todavía estarían tratando de imitarlos a tal grado de afirmar ser descendientes de ellos. Dejaron
grandes aportaciones a culturas vecinas y posteriores. Entre ellas podemos destacar algunas, como estas que te presento aquí. Realizaron notables conocimientos de medicina y astronomía. Además, trabajaban piezas de orfebrería y metalurgia. Trabajaban el oro y la obsidiana y desarrollaron la forma escultórica de los chacmols, con la cual compartieron en la cultura maya. También hicieron aportes en materia de lucha y expansión militar. Tuvieron construcciones importantes y también fueron muy imponentes y mitológicas. Entre ellas se encuentran las columnas y frisos tallados y pintados en los templos de Tolán o Tula. Implementaron el sistema de riego en la agricultura y también la introducción en Mesoamérica de la pirámide B, que es donde se encuentran los atlantes de Tula. Respecto a sus artesanías, buscaban representar en ellas a sus dioses y personajes célebres, utilizando materiales como la cerámica y la piedra. Por último, hablemos del fin del Imperio Tolteca, el cual se fue disolviendo a partir de conquistas de otros pueblos y cambios climáticos que debilitaron a los pueblos toltecas. Se considera que los chichimecas habrían conquistado la ciudad tolteca de Tula a mediados del siglo XII, finalizando con su civilización. Sin embargo, estos pueblos comenzaron a fusionarse y convivir. La disolución del Imperio Tolteca constituye el final del periodo posclásico mesoamericano. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la cultura tolteca. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.